antes de ayer, por la noche sonó la alarma de incendios y a la 12 menos, no, a la 1 menos 20 de la mañana, yo estaba ya en el quinto sueño, y de repente empezó a sonar la alarma y tuvimos que salir todos del edificio a la calle. Yo iba con esta chaqueta, bueno, tal cual voy ahora, y con chanclas. O sea, un frío, yo me quería morir. Encima estaba súper cansada con un sueño que me moría, bueno, fatal. Pero resulta que estábamos ahí esperando, estaba con mis compañeras de piso y de repente empiezo a escuchar a que están cantando Bisbal y yo, ¿cómo? O sea, excuse me. Y sí, eran españoles de mi resi que no los conocía, que estaban cantando Bisbal. Y entonces pues ya hablé con ellos y demás y viven justo encima mío, así que bien, what. Así que súper bien. Y estoy muy contenta en ese sentido. ¿Y qué más? Pues luego cuando ya conseguimos entrar a las... mi hermana acaba de decir que han dado un caso positivo en su clase. No sé si han dado en su clase o qué, pero COVID. Y dice que puede que cierren el colegio. Qué bien, qué suerte ella. Muy sortuda. Bueno, pues eso. Ah, sí, cuando ya subimos de lo del... Bueno, un segundo, voy a parar y ahora continúo. Vale, soy consciente que mi habitación está hecho un desastre, pero bueno, vamos a enfocar esto que está más limpio. Y no he hecho nada de la uni, o sea, me siento fatal, la verdad. Pero, o sea, me siento fatal, en verdad no nos vamos a engañar, no me siento mal. Pero es que estoy muy cansada de la vida. Estoy muy cansada, no sé qué me pasa. O sea, sí que sé qué me pasa. Sí que lo sé. Tengo que tomar vitaminas que no las he comprado aún y tengo que comprarlas. Me falta vitamina la B, la D, la C. Todas me faltan. Así que eso, tengo que ir a Boots o a Superdrug o a algún sitio de estos que me den mis vitaminas para estar bien, porque estoy muy cansada todo el rato. Así que eso, pues nada. Hello, pues nada, he ido ya... me saldrá a Glasgow Green. No he grabado mucho, solamente tengo algunas tomas en plan... Bueno, ya las habréis visto, del parque y eso. No he grabado con la gente porque me daba cosilla, la verdad. Todavía no somos tan amigos, entonces pues todavía no he grabado. Nada, ahora me voy a poner una mascarilla en el pelo y ya está, un poco más. Ah, bueno, no, sí, he hecho cosas. He ido a comprar material de papelería y eso de una tienda de papelería que se llama Cast Art, que es una maravilla. A ver si voy otra vez y grabo, porque te mueres. O sea, hay de todo lo que te puedas imaginar en el mundo mundial hay. Y encima tenemos descuentos de estudiantes. Y había 20% de los ProMarker y está a punto de caer, la verdad. No me escondo y no me voy a esconder nunca. Yo tengo una sesión con las compras, eso es así. Es un hecho, yo todo lo que sea comprar es sí. Y si encima es de papelería, ya le hemos liado. Es que eso va así. Pero bueno, ahora lo que dice, me pondré la mascarilla. Mañana por la mañana me ducharé y no secaré. Pero yo creo que por hoy ya está, suficiente. Un besito, chao, buena nit. Hola, buenos días. Pues nada, hoy es 11 de octubre, domingo, y no me he despertado que no tenemos agua en ningún sitio. No hay agua. Me iba a duchar, tengo el pelo lleno de mascarilla que me lo puse anoche para hidratar el pelo. Sí, tengo una taza de anoche que me tomé una infusión, sucia. Mi taza de desayuno, sucia. No sé hasta dónde vamos a llegar, la verdad, estoy preocupada. Es que no haya ni agua caliente ni nada, es que no hay agua. Directamente, no hay agua. No sé, la verdad. Que creo que voy a tener que organizar, hablando de la uni, porque aquí yo salto de un tema a otro sin que me la pele y tal. Voy a tener que organizar mejor la uni porque ayer sí que es verdad que no hice mucho. Eso que veis al fondo es un dibujo mío, no me había dado cuenta. De un secador que hice ayer.
y tengo que organizarme mejor porque tengo muchas cosillas que hacer y no estoy haciendo la mitad. Así que habrá que currar más esta semana. Y pues yo creo que me voy a organizar ahora con la agenda, voy a apuntar en cada día algo que hacer y a ver qué tal va. Y nada, besito. Vale, gente, me he dado cuenta que tengo que hacer muchísimas cosas y no he hecho... O sea que el día de hoy voy a tener que dedicarle a hacer 80.000 cosas porque mañana tengo clase, me van a pedir resultados y cosas y no las he hecho, o sea, porque soy así de estúpida. Me estoy agobiando. No, en verdad no. A ver, se puede hacer todo perfectamente. Así que eso, pues nada, pues me voy a poner a hacer cosillas de la uni y luego hablamos. Hola people, yo otra vez. Pues nada, os voy a contar lo que me ha pasado porque es para morir y para llorar. Ayer, lunes, me levanté con un dolor de garganta que me quería morir. O sea, podía tragar y tal, pero era dolor. O sea, no era de, ay madre mía, no, era dolor. Y digo, ya está, tengo COVID. Me empecé a agobiar porque yo entro bucle, spiraling, como se diga. Y claro, al entrar en bucle, pues todo mal. Entonces, pues hablé con una amiga mía, me dice, a ver, vete al médico, te haces una PCR, si tienes fiebre, te encuentras mal. Y yo, sí, yo creo que tengo fiebre, que me encuentro mal. Digo, tengo COVID, fijo, o sea, es que no hay otra explicación. Total, que me fui a hacer la PCR a la Universidad de Glasgow, al GCU, que es donde había un walking center, y fui para allá. Y nada, voy para allá, entro, llovía todo esto, yo sin paraguas. Total, que llego allí y me senté en una salita y me dicen, vale, pues toma este kit y te haces el test tú. Y yo, ¿cómo? Que me tengo que meter yo el palito yo sola, a mí misma, me muero. Y no morí, pero casi. Porque te ponían un montón de imágenes, en plan me temblaba todo, o sea, yo no me... O sea, tengo como un corte de memoria en plan de... lapso. No ha pasado nada. O sea, tengo como flashbacks de lo que sucedió, pero de los nervios que tenía, o sea, estaba tan nerviosa que no era consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, pues nada, pues eso, tenía que meterme el palito en la garganta y luego después en la nariz. Bueno, total, que salí de allí y ella diciendo, bueno, pues nada, ya quedas encerrada para el resto de la eternidad, otra vez en cuarentena, otra vez en crisis, tal. Y esta mañana pues ya me he levantado mejor, la verdad. Es decir, ayer sí que es verdad que ayer cené a las 5 y pico 6, me metí en la cama y porque me llamó mi padre y mi hermana ayer y me despertaron, entre comillas, y ya pues hablé con ellos y les expliqué, pues nada, hola, mira, es que me he hecho un test. Y ellos como, ¿qué? Y yo, no, pero todo bien. Y yo en el fondo, todo mal. Pero bueno. Y nada, eso. Y esta mañana, este mediodía me han enviado un SMS diciéndome que no, tranquila, que no tienes COVID. Y yo, maravilla. Y eso, y nada, y poco más que explicar, no me ha pasado nada más interesante. Tengo trabajos de la uni, hemos tenido una reunión ahora con el grupo de Global Design, que es una asignatura que estoy haciendo, que es con la Universidad de Finlandia, Turku, creo que se llama la universidad. A lo mejor me he equivocado, probable. Y nada, estoy muy contenta y tenemos que hacer como un termómetro para... no para aeropuertos, pero para... sí, no, creo que sí. Sí, termómetro para aeropuertos, sí, no tengo ni puñetera idea de lo que estoy diciendo, así me va. Sí, termómetro para aeropuertos y nada, pues eso, a ver qué tal va. Hemos tenido la reunión, muy contenta, me sigo poniendo nerviosa al hablar, así que bueno, hay que mejorar eso. Y poco más, nada, no sé lo que voy a hacer, no, sí que sé lo que voy a hacer, tengo que hacer investigación, porque hoy es martes, ¿no? Sí, mañana y pasado no tengo clase, pero el viernes sí.
y me tengo que poner al día, porque esto no puede ser, porque tengo muchos trabajos, muchas cosas que hacer y no estoy haciendo nada. Mañana tengo que ir a la biblioteca, que como estoy negativa, no tengo COVID, voy a ir a la biblioteca de la universidad, seguramente lo grabé o intento grabarlo, y a coger un libro, porque yo tenía una reunión, una tutoría, por así decirlo, con el profesor de Design, Forms and Aesthetics, y nos ha recomendado un libro. Bueno, a mí, no sé si creo que todo el mundo, porque estaba como ahí en plan de la promoción y eso. Y luego voy a ir a buscar la biblioteca, que pone que hay 3, así que eso, y a ver qué tal. Y buscar algún librillo más para mi trabajo de creativity que estoy haciendo, que me está gustando bastante. Y eso, y poco más, y nada, pues con muchas ganas y a seguir, y me encuentro mejor, como podéis apreciar. Estoy muy contenta, muy feliz. Y vosotros que os alegráis, ¿a que sí? Yo lo sé que sí. Pues nada, people, familia, besito. Hola, estoy al lado de la catedral, que he venido a la biblioteca a buscar unos cuantos libros y me he perdido. Entonces estaba aquí yendo a la biblioteca y demás, y de repente he empezado a tirar por una calle que pensaba que era la que tenía que ser y no. Y me he perdido. Entonces he dicho, bueno, veo la catedral de fondo. Como desde la catedral sí que sé llegar a mi casa, voy a ir hasta la catedral y desde allí pues ya veré lo que hago. Y en eso estoy, la verdad. Así que espero llegar pronto a casa. Tengo que dar clase. Esta es la catedral de Glasgow, que no había estado todavía. Voy a ver la emoción. La última vez que estuve aquí fue en un tour. Lo que decía, la última vez que estuve aquí era vine en un tour por la noche. De hecho creo que ha sido... No, mentira, vine con Marina, con mi amiga, un día a pasar el día, que fue un día muy gracioso, ella se acordará. Y vinimos a verla por dentro porque no la habíamos visto, y de hecho pasamos el día juntas y luego fuimos a comer y demás. Y estuvo súper bien. ¡Ah, está abierta! Qué guay. Y nada, eso, creo que voy a ir a la necrópolis un ratillo ya que estoy aquí. Voy con los libros y demás, pero no creo que pase nada. No lo voy a perder, no soy tan tonta. Pero eso, no sé. Me hacía ilusión, llevaba... Claro, es que esto no lo he explicado. O sí. Pero he estado encerrada en casa desde el sábado. Hoy estamos a jueves, porque tenía miedo de que era positiva en COVID. Entonces pues me fui a hacer el test el domingo porque estaba muy agobiada porque pensaba que había dado positivo. Y el domingo o el lunes, ahora no lo sé. Pero sábado fue el último día que salí, que quedé con gente y demás. Y es que mira qué maravilla. Es que no me puedo concentrar. Bueno, entonces me voy a sentar así puedo hablar tranquilamente porque me estoy distrayendo con muchas cosas. El sábado salí y quedé para hacer un trabajo y demás, y de hecho fue el último día que salí. Y entonces estuve domingo un poco rayada porque no me encontraba muy bien, pero bueno, normal. Y el lunes sí que es verdad que me encontraba bastante mal. Me dolía mucho la garganta, me encontraba muy floja y dije, COVID. Pero no. Me hice el test y el martes me dieron resultados y martes 13, gracias a Dios, no di positiva. Se me fallan las gafas. Y nada, pero por precaución me he quedado en casa estos últimos 3 días también, porque digo, a ver si va a ser un falso negativo, y no, así que guay. Pues nada, aquí de fondo está la necrópolis. Y eso, me voy ya para casa, que tengo que hacer cosillas, tengo que dibujar y hacer muchas cosas, que tengo muchos trabajos, que por algo he ido a la biblioteca. Y voy a cruzar a través, sí, así es. Un día me matarán, y con razón. Pero es que aquí los semáforos son la peste, o sea, no funcionan, no va nada bien. Entonces pues llega un momento en que
pasas de los semáforos y cruzas campo a través, medio de la carretera. Así va la vida aquí. Me cuesta muchísimo tener el móvil todo el rato levantado. Si tiembla mucho yo lo siento, lo estoy intentando, pero eso. Y otra cosa, no es obligatorio ir con mascarilla, pero yo la estoy llevando por precaución, porque ya estoy cagada, la verdad. Oh, qué bonito. No sé si esta cámara tendrá muy buena calidad para ver todas las cosas bien, pero bueno, es la que tengo, señores. Así que nada, eso. Voy a ir por la High Street, que me hace mucha ilusión porque le hice una foto hace 80.000 años y se la quiero volver a hacer, así la tengo de recuerdo de cada vez que pase por aquí. Y nada, eso, un besito.